Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. El jueves pasado Podemos, la formación política que más ha dado que hablar en España a lo largo de los últimos años, celebraba su 5º aniversario. Podemos fue fundado el 17 de enero del año 2014, por lo que el jueves pasado, el 17 de enero de 2019, celebraba sus primeros 5 años de vida. Pues bien, Íñigo Errejón, uno de los fundadores, de los padres del invento, tenía reservado un regalo muy especial para la efeméride: el anuncio de que se presentaría a las autonómicas del próximo mes de mayo, del próximo día 26 de mayo, bajo otras siglas, las de la plataforma nacida bajo la inspiración de Manuela Carmena, la alcaldesa de Madrid, y que se llamará esta plataforma, quiero decir, Más Madrid. El Errejonazo, que así es como ha venido en llamarse en algunos medios, fue un torpedo en la línea de flotación de un partido que no levanta cabeza pues desde hace ya mucho tiempo, desde hace 2 años y medio, por lo menos, concretamente desde que en las generales de junio del año 2016 frenó su espectacular crecimiento, perdiendo 1 millón de votos con respecto a los que habían conseguido en las elecciones inmediatamente anteriores, en las de diciembre del año 2015, solo 6 meses antes. En lo que queda de la antaño poderosa formación morada, se encendieron acto seguido, esto sucedió el jueves, pues el viernes, todas las alarmas posibles y comenzó un rifirrafe de acusaciones mutuas. Esto la verdad es que es algo más que una crisis para cualquier observador, ya sea esté a favor o esté en contra de Podemos. Podemos polarizó muchísimo el panorama político en España hace unos años, ya en los últimos tiempos no tanto, porque podría ser el final del partido como tal. Y esto tendría unas consecuencias políticas en España de primera magnitud, habida cuenta de que Podemos tiene nada más y nada menos que 70 escaños, es decir, que es el tercer grupo parlamentario por importancia. Quiero decir, el final de Podemos, al menos tal y como lo conocemos. De un tiempo a esta parte, hablar con un afiliado a Podemos era sinónimo de escuchar una inacabable letanía de improperios contra la cúpula dirigente, presidida al modo caudillesco por Pablo Iglesias y por su pareja sentimental, que se llama Irene Montero. Digo pareja sentimental porque hasta donde yo sé todavía no han contraído matrimonio. Bien, pues los mismos que hasta hace no tanto tiempo, solo 2-3 años, soltaban con una arrogancia indecible aquello de tic-tac, se os acaba el tiempo, y, es mejor que os preparéis porque en cuanto lleguemos vamos a darle a todo la vuelta. Bien, pues ahora se duelen por el triste destino de un partido que en principio iba a cambiarlo todo, pero que al final, no tanto tiempo después, ha pasado 5 años, es muy poquito tiempo, pero esto de que te decían el tic-tac es incluso mucho más reciente, es de hace solo 3. Pues estos que iban a cambiarlo todo, que iban a darle al país la vuelta, que iban a convertir España en otra cosa, al final solo han terminado cambiando el lugar de residencia de sus líderes y poco más, y sus ingresos mensuales o los ingresos mensuales de la cúpula dirigente, los que consiguieron colocarse en su momento como concejales o como alcaldes o como diputados autonómicos o nacionales. A partir de ahí, los cambios que se han sustanciado, tanto donde gobiernan como donde no gobiernan, pues han sido pocos o ninguno, o si ha habido algún cambio, por lo general ha sido un cambio a peor. El pesimismo en Podemos de cualquier manera no es cosa de ahora. Es decir, que no pensemos que Podemos estaba todo perfecto y la cosa se ha ido envileciendo, se ha ido contaminando a lo largo de los últimos días o las últimas semanas. En absoluto. Los problemas internos arrancaron hace ya mucho tiempo. Yo recuerdo haber hecho, hace tan lejos como 2 años, ya haber hecho algún programa sobre las crisis sucesivas de Podemos. Hace 2 años tuve una crisis bastante gorda y arrancaron incluso antes de lo que se suele pensar. Arrancaron solo 1 año después de su fundación. Si nacieron en 2014, a principios, en enero de 2014, el 17 de enero, como os he dicho antes, pues en enero de 2015 ya tenían sus más y sus menos. Y desde entonces no han hecho más que empeorar. La intrahistoria de Podemos es la de una sucesión de traiciones internas,
que ha culminado en la traición última y definitiva, la ruptura oficial del tándem fundador, que es lo que tuvimos ocasión de contemplar la semana pasada. Algunos con dolor y otros con gran placer y con muchas risas. Lo pudimos ver en las redes sociales. Este tándem fundador, el dúo dinámico de ciencias políticas, Iglesias y Errejón, pues estos que ponían a la gente de pie en las campañas electorales de los años buenos, del año 2015 y del año 2016. De aquellos tiempos gloriosos en los que Pablo Iglesias se veía como Felipe González y el propio Íñigo Errejón se veía como Alfonso Guerra. Esto no es que se lo viesen ellos porque eran así de creídos, es que además buena parte de los medios en España se lo estaban haciendo ver. Eran el recambio natural de aquellos líderes socialistas que hace pues ya para 40 años se hicieron con el poder en España, eran una pareja también que venían de cierto izquierdismo radical y se habían ido moderando con el tiempo. Luego, al final, resultaron ser pues lo que fue el Partido Socialista o el gobierno del Partido Socialista entre 1983 y 1996. Pues esto se veía de la misma manera. Estoy hablando del año 2015 e incluso en el año 2016. De todas maneras, Felipe González y Alfonso Guerra llegaron al poder. Estos no. Estos el cielo, que es como lo llamaban, no lo han conseguido tocar nunca, aunque en aquel entonces lo presumían cercano. Tampoco les podemos culpar, ¿eh? El CIS les daba el segundo puesto a lo largo del año 2015, por encima incluso del PSOE. Así que, tras un breve trámite, esto es lo que ellos pensaban, con el PSOE atemorizado de aquella época, pues eso les llevaría de cabeza a la Moncloa. Mariano Rajoy seguramente ganaría las elecciones, pero quedaría muy tocado y Podemos iría segundo, con lo menos 100 escaños, y por supuesto pactaría con el PSOE y llegarían al poder. Iba a ser todo mucho más fácil y sobre todo más rápido de lo que nunca hubiesen soñado. Luego de allí, del poder, pues nadie les sacaría nunca, porque una vez al timón, una vez al mando, en el puente de mando, meterían al país en lo que ya habían advertido, en una especie de montaña rusa, con una asamblea constituyente, y bueno, y a España, pues en 5 años, como dijo Alfonso Guerra en cierta ocasión, no la iba a conocer ni la madre que la parió. No llegaron a decirlo con estas palabras, pero básicamente lo insinuaban, y además de una manera muy directa. Vamos a llegar al poder dentro de poco y se va a materializar nuestra llegada al poder en muchos cambios, que van a incluir, entre otras cosas, una reforma integral de la Constitución, cuando no directamente una abolición de la Constitución actual y que sea sustituida por una nueva. Lo cierto es que no hubo lugar a nada de esto que habían planeado en su momento. La marea, como bien sabemos, claro, ahora ya en retrospectiva, se detuvo en seco. Lo hizo en el verano del año 2015, el año 2016, el verano de las elecciones. En 2015 estaban de racha, pero para aquel entonces, para ese verano, no ha pasado tanto, son solo 2 años y medio, las traiciones internas ya habían comenzado. Es más, las espadas estaban en alto y cruzándose. Es cuando empezó en la prensa a hablarse de los problemas internos. ¿Por qué? Porque habían perdido las elecciones. Bueno, ese fue el catalizador. Bueno, habían perdido, no habían quedado nada mal, pero no habían conseguido asaltar el cielo, que es el formulismo que ellos empleaban. No, esto venía de mucho antes. Errejón había aprovechado el año y medio que Iglesias pasó en Estrasburgo. Es cierto que estaba a caballo entre Estrasburgo y Madrid, pero pues tenía que ir allá a votar y pasar más tiempo del que seguramente quisiera en Estrasburgo. El hecho es que estaba apartado, relativamente apartado. Pues durante ese año lo pasó Errejón en Madrid, entre comillas, a solas. Y ese tiempo lo aprovechó para poner el partido a su medida, que es lo que cualquier político digno de tal nombre pues hubiese hecho. A finales del año 2015, recordad aquella campaña, en pleno invierno ya, antes de las Navidades, Podemos era esencialmente un partido errejonista. En prácticamente todos los cargos principales eran errejonistas, empezando por el secretario de organización del partido, que como bien sabemos es lo más parecido a los antiguos validos que tenían los reyes. Es el tipo que ostenta el cetro de poder, el que hace las listas. No era errejonista de puertas para afuera. Desde fuera se percibía un
liderazgo muy fuerte de Pablo Iglesias, pero sí de puertas adentro, que es lo que de verdad importa en política. Que el partido sea una máquina de enaltecer al líder, en el que no haga falta purgar a nadie, pues porque todo el poder y toda la legitimidad emana desde arriba. Este era el Podemos del año 2015, de finales de 2015. En aquel entonces no importó esto, era un asunto menor, pues porque estaban a otras cosas. Se veían en la poltrona y se veían ya. Luego, una vez allí, hubiesen llegado con ese escenario electoral que se plantearon de quedaremos segundos pero conseguiremos gobernar, le haremos el sorpaso al PSOE, le quitaremos el privilegio de gobernar y al PP lo echaremos a un lado. Y podremos hacernos con el gobierno. No vamos a pelearnos por un asuntillo menor, que además han sido 2 años de mucha locura. Desde que aparecimos de la nada, conseguimos los 5 eurodiputados en Estrasburgo y luego vino lo de los ayuntamientos, lo de las comunidades autónomas y ahora esto. Pero claro, es que aquí no hubo poltrona tampoco. Al contrario, durante esos meses, esos 6 primeros meses, que coincidieron, por cierto, con el nacimiento de este programa, Podemos estuvo básicamente haciendo el tonto. Es decir, no tenía muy claro, le hizo el gobierno a Pedro Sánchez, pero se lo hizo de una manera tan chulesca y arrogante que hasta el propio Pedro Sánchez, un tipo sediento de poder como poco sabido, estamos teniendo ocasión de comprobarlo ahora mismo, ni siquiera transigió. Así que fuimos a una repetición electoral en la que Rajoy recuperó espacio y se dispuso, con toda la tranquilidad del mundo, que en el caso de Rajoy era muchísima, a inaugurar su segunda legislatura. A raíz de aquello en Podemos empezaron a bajar las aguas especialmente turbias, muchísimo. Lo recordamos, los titulares de prensa de los primeros de julio del año 2016 empezaron de manera al principio muy discreta, pero real, a tirarse los trastos a la cabeza. Por ejemplo, pues estaba encima de la mesa que la fusión con Izquierda Unida no había funcionado, aquello había sido un proyecto personal de Iglesias, es decir, que fundirse con Izquierda Unida, en lugar de sumar, había restado. Ellos pensaban que en el peor de los casos sumarían a sus votos el 1.000.000 de votos que traía Izquierda Unida y no sucedió así. Luego se iba cerrando además, en aquel verano se fue cerrando la ventana de oportunidad. La economía creaba empleo, el país estaba creciendo y claro, en un país sin gente enfadada, un partido como Podemos, creado sobre el enfado nacional, poco podía ofrecer, más allá del surtido ideológico de la extrema izquierda de toda la vida, que para qué engañarnos, en España nunca sedujo a más del 15-20% del electorado. Así que se encontraron, esto estoy hablando del mes de julio, agosto de 2016, se encontraron observando impotentes su propio techo y en ese momento al partido se le rompieron todas las costuras. En ese ambiente llegó el congreso, el que ahora se ha hablado mucho de él, el famoso segundo congreso de Vista Alegre o Vista Alegre 2. Esto fue hace ahora 2 años. Este congreso se celebró pues a principios de febrero del año 2017. Se decía que iba a haber la purga del siglo, que se iba a convertir Iglesias en el líder único. Prácticamente todos los que lo decían estaban en lo cierto. Hubo la purga del siglo, aunque fue purga pero no del siglo. Errejón agachó el lomo, aunque sin convicción, esa es la verdad. Iglesias le humilló públicamente en varias ocasiones. Una de ellas, una humillación de estas que hacen época, fue la del Congreso. Le cambió su escaño en el Congreso y le condenó a una suerte de exilio interno. Estas son cosas que se ven bien por periódicos y por televisión. Se veía que el tipo que había estado a su derecha pues pasaba a estar mucho más arriba, en la montaña, como había dicho Errejón, en tiempos cuando todavía andaba crecido. Esa fue una decisión que yo creo que se ha demostrado letal con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque fue básicamente una purga a medias, que más que resolver, aplazó el problema de fondo. A Errejón, a fin de cuentas, le quedaba el escaño. Luego le quedaba la militancia en Podemos, con su amplia cobertura mediática, que en el caso de Podemos ha sido amplísima a lo largo de los últimos años. Hemos desayunado, comido, merendado y cenado Podemos en
prácticamente todos los medios de comunicación durante 4 o 5 años y luego tenía mucho tiempo libre. Porque si te quitan responsabilidades que tenías, portavocías, etcétera, comisiones, pues, y trabajo de partido, porque te han sacado de ahí junto con todos los tuyos, pues tienes tiempo libre, entre otras cosas, para conspirar. Así que nos encontramos con el líder, ya absoluto, ya sin contestación, que tiene el destino de su antiguo socio y amigo y compañero de fatigas en sus manos. Pero que este amigo, socio y compañero de fatigas había decidido no irse. Ni le mata ni el otro se suicida, que es el modo en el que terminan estas cosas, pero en Vista Alegre 2 no terminó así. Lo que le ofreció fue encabezar la lista autonómica de Madrid, pero atado de manos. Entre otras cosas porque quedaba entonces muy lejos. Las listas uno se pone a prepararlas, pero se pone a meses vista, incluso a veces a semanas vista de las elecciones. 2 años antes ni piensas en ellas. El plan era ese. Cuando lleguemos al año 2019 haya que sentarse a hacer las listas, pues le pondremos de cabeza de cartel, pero la cuadrilla la pongo yo. O mejor dicho, la cuadrilla la pone Ramón Espinar. Es un camisa vieja del pablismo, y que Íñigo Errejón se limite a poner su cara de niño bueno y esa verborrea tan florida que tiene. Es decir, en principio era un win-win para Pablo Iglesias y para su gente. También en cierto modo lo era para Errejón. Había conseguido salir con vida de esto. En otras circunstancias hubiera tenido que resignarse, esa es la verdad. Pero es que las circunstancias son las que son. Podemos navega a la deriva a causa del personalismo cerril que hay en torno a la pareja de Iglesias y de Montero, y al hecho mismo, que ya he comentado aquí en más de una ocasión, de que el ciclo político en España ha cambiado. Lo pudimos ver ahora en Andalucía, pero vamos, que es algo que se percibía que estaba en el ambiente desde hace por lo menos 1 año y medio, 2 años. Podemos se encaramó en un ciclo muy concreto, se encaramó sobre la ola de descontento que barría el país allá por 2012-2013, en plena crisis económica, en el segundo arreón que metió la crisis económica. Pero es que a día de hoy ya ha perdido por completo el pulso del votante medio, que básicamente les ha calado. Les ha calado en la teoría y les ha calado también en la práctica. En la teoría, el podemismo, en lo que el votante medio ya percibe, es que es izquierda radical a pelo, con todos los avíos del progresismo identitario de nuestro tiempo. Esto no solo no lo ocultan, además. No tratan de pasar desapercibidos con estas cosas como sí lo hacían a lo largo del año 2015. Ahora hacen todo lo posible para que lo veamos a todas horas, que lo suyo es izquierda radical con los avíos del progresismo identitario. Luego en la práctica, eso es la teoría, en lo que la parte discursiva del asunto. Luego en la práctica, el llamado Partido del Cambio, que ellos siguen dale que te pego con eso del cambio, pues lleva casi 4 años gobernando en las principales ciudades del país y si ha cambiado algo, ha sido para peor, como decía antes. Es decir, no es que gobierne en Buitrago de Lozoya, es que gobierna en Madrid, y gobierna en Barcelona, y gobierna en Valencia, y gobierna en Zaragoza, es que gobierna en ciudades muy grandes, las principales. Y esto evidentemente desgasta. Y a la vista está el desgaste. Y se comprueba hasta en feudos de izquierda tradicionales como son Cataluña o Andalucía. En las catalanas de hace 1 año, de diciembre del año 2017, perdieron apoyo, y eso se vio. Unas decenas de miles, pero eso se tradujo en que palmaron 3 escaños. En las andaluzas del año pasado no solo perdieron 3 escaños, sino que además perdieron cientos de miles de votos, con respecto a las anteriores. En concreto, 300.000 votos. A pesar de que concurrían con una coalición que incorporaba ya Izquierda Unida. Un partido que, a diferencia de Cataluña, pues tiene, en Andalucía siempre ha tenido mucha atracción y muchos votantes. Puestos en este punto, lo que observamos es que el panorama no pinta mucho mejor de cara a la cita del 26 de mayo. La salida de Errejón, aparte de un ajuste de cuentas con su antiguo socio y amigo y compañero de fatigas, que os decía,
es también una manera de escapar de la maldición podemita. Es decir, que quiere sobrevivir, quiere seguir dedicado a esto. Le decía, creo que fue Echenique el otro día, que de algo tenía que vivir. Claro, de algo tiene que vivir, efectivamente. Son políticos profesionales. Bueno, puede volver a la facultad, ser profesor asociado, que no sé ni siquiera si lo era. Creo que era becario en la Universidad de Málaga, pero bueno. Y esto Carmen eso lo ha puesto en bandeja. La alcaldesa de Madrid quiere contar con un sostén firme, un sostén popular firme, solo ensombrecido por la marca Podemos. Esa es la realidad. Que muchos pues asocian al hiperliderazgo de Iglesias, bueno, cuando no directamente a su lujoso chalet en la Navata. Y quiere separarse de ello. Claro, eso no significa que porque te cambies el nombre funciona. Teresa Rodríguez ensayó hace mes y pico algo similar en Andalucía. Y lo cierto es que ha salido escaldada. Es decir, que por mucho que se inventen siglas y formas marketineras para vender ilusión, optimismo, cambio, etc., pues la verdad es que ya se descuenta quiénes son. No hay votante que no sepa, y sobre todo si vienen con las mismas caras que hace 4 o que hace 5 años. ¿Y de dónde vienen? Eso, vamos, es por lo menos mi opinión. Mi opinión, evidentemente, contrastada con infinidad de conversaciones, pero Errejón puede cambiar de siglas, pero no puede ocultar de dónde viene y todo lo que ha hecho. De la misma manera que Carmena igual. Esto es extrapolable a prácticamente todos estos líderes, abrid comillas, del cambio, cerrad comillas, que a lo largo de los próximos meses los tendremos dando la paliza con que ahora sí que sí, esta vez sí, viene el cambio, que lo de ahora, lo de estos últimos 4 años ha sido solo un aperitivo sin importancia. Luego además llevan demasiado tiempo delante de nuestras narices, es decir, que están también gastados desde el punto de vista mediático, que son 5 años en televisión a todas horas, sermoneando sin tregua. A finales del año 2014, recordadlo, se decía que Podemos estaba de moda. Era muy común, principios de 2015, cada vez que las tertulias, en los artículos de prensa, es que Podemos está de moda. Y es cierto, estaban de moda. Y que claro que por el hecho de estar de moda, eso contribuiría directamente a sus buenos resultados electorales. Que lo que está de moda funciona luego en las urnas. Lo que está de moda en las conversaciones privadas, luego se traduce en votos en las urnas. Es un poco el mismo fenómeno que está sucediendo con Vox en estos momentos. Pues bien, las modas pasan, todas, sin excepción, se olvidan e incluso se repudian. Nadie querría ir hoy, por ejemplo, con pantalones de pata de elefante. Se sentiría ridículo. Todo aquel que ha sido muy de hoy no será de mañana. Pues bien, la moda de Podemos pasó hace tiempo. Me llega una llamada desde Honduras que me hace Carlos, pero no plantea una cuestión sobre política hondureña, que tampoco estaría mal, sino sobre política española. Felicidades por tu programa y te tenía una pregunta. Desde un punto de vista liberal, hoy en día, ¿cuál de estos partidos es el mejor a votar? ¿Ciudadanos, PP o Vox? Muchas gracias y mucha suerte con tu programa. Saludos. Pues mira, Carlos, no te sabría decir. Los 3 partidos incorporan elementos típicamente liberales, pero claro, también otros elementos que no lo son. Así que esto ya va en el gusto de cada uno. Eso sí, ninguno es completamente liberal. Ni Ciudadanos, ni el Partido Popular, ni Vox, ni lo pretenden, ¿eh? Intentan abarcar mucho más espacio. Liberales, como decía aquel, no sé si entramos en un taxi, pero sí en un autobús normalito, en un microbús. Pero vamos, en esencia, si vamos un poquito al programa y lo miramos por encima, luego pues harán lo que tengan que hacer el día que gobiernen. Pero, entre tanto, si nos ceñimos al programa, Ciudadanos es en esencia un partido socialdemócrata moderno, eso sí. Vox es un partido conservador y el PP pues un partido que es lo que toque ser con tal de conseguir votos, nada más. Claro, aquí lo que vemos es que ni Ciudadanos ni Vox han gobernado nunca.
Vox porque casi acaba de aparecer, bueno, que apareció curiosamente apareció con Podemos, pero nunca no ha tenido oportunidad de tener representantes hasta hace un mes. Y Ciudadanos porque sí, tiene concejales y diputados desde hace mucho tiempo, pero nunca han gobernado. Así que son una incógnita. El PP no lo es en absoluto. Salió del gobierno hace solo unos meses, después de 7 años en el poder, y fue una auténtica calamidad. Hizo exactamente todo lo contrario de lo que había prometido. Ojo, todo. Ni una sola de sus promesas las cumplió y no contento con eso, decidió hacer la contrapromesa. Que si te prometí esto, pues no solo no lo voy a hacer, sino que voy a hacer exactamente lo opuesto. Esto básicamente fueron los 7 años de Mariano Rajoy. Bien, seguimos. El viernes pasado, no sé si recordáis, en los viajes del Iligo, esta sección que tengo los viernes sobre turismo, pues llevaba un comentario sobre Ciudad de México como destino, que es una ciudad estupenda. Pues bien, hablaba de los canales de Xochimilco, pero dije Xochimilco, pronunciando la X como la Che, y no como la S, que es como se pronuncia. Bien, es normal estas equivocaciones porque es que los mexicanos tienen muchas formas de pronunciar la X. Nos lo cuenta Caro. En México tenemos varias pronunciaciones para la letra X. Una es, pues, la X normal, que sería como KS, como en la palabra examen. Luego otra que sería sonar como J, como en la palabra México, que tú sabes que se escribe con X. Luego tenemos otra que suena como en la palabra Xola o Xotepingo. Y tenemos una última que suena como una S, como en la palabra Xochimilco. La verdad me hizo mucha gracia escuchar Xochimilco. Pues muchas gracias. Claro, a mí la verdad es que, que la palabra Xochimilco me hace gracia per se, ya sea pronunciada con X, con Che o con S. En México, de cualquier modo, tenéis unos topónimos que hay que hacer un cursillo antes de poder pronunciarlos, ¿eh? No sé, tipo, hay uno que es Nezahualcóyotl. Esto lo estoy leyendo, que si tuviera que decirlo de memoria no me salía. Hay otro que es Tepoztlán. O ya el que bate todos los récords posibles es Huixquilucan de Degollado. Claro, degollado queda uno después de pronunciarlo. Pero vamos, te agradezco que me corrijas. Ya sabes que no tienes más que enviar una nota de voz aquí a la Contracrónica, que es lo que está pensando en hacer la mujer de Lorenzo, un oyente de Tenerife, para que por fin Lorenzo le escuche. Esta tarde mi mujer me ha dicho medio en broma, medio en serio, que para comunicarse conmigo te va a mandar un mensaje a ti a ver si así le hago caso. Nada, para que veas que te escucho mucho. Bueno, Lorenzo, dile a tu mujer que también atiendo este tipo de casos, pero vamos, está bien escuchar la Contracrónica y yo te lo ruego encarecidamente, pero sobre todo tienes que escuchar a tu mujer. Eso es prioritario siempre, prioridad absoluta, escuchar a la mujer de uno. Muy bien, pues vamos a ir terminando, vamos con Pizarro, que nos regala su comentario sobre el 20º aniversario del euro. El euro, como toda moneda fiat, está al pairo de sus emisores. Como sus emisores no son los cortoplacistas gobernantes de España, el euro no se devalúa cada 2x3 y con fruición, lo que proporciona una sensación de estabilidad, que no se corresponde con la realidad de un valor de referencia tangible, ni con unas políticas presupuestarias sensatas y rígidas, ni con un banco central no presionable. El balance para los españoles de a pie ha sido el traslado de la soberanía monetaria desde unos cantamañanas hasta unos prepotentes, con una subida de precios inicial de AUPA, unas tensiones con los países vecinos inquietantes y un creciente escepticismo sobre el proyecto europeo. 20 años ya con una moneda al servicio de intereses esencialmente foráneos. Su futuro ya nos lo comunicarán. Un cordial saludo de Pizarro. Pues queridos amigos, hasta aquí hemos llegado, la contra de hoy, esta primera contra de la semana, así que ya sabéis, si queréis más, no tenéis más que volver por aquí, por la contra, mañana. La Contracrónica y la Contrahistoria son 2 programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos.
Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com/Díaz Villanueva o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla Apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hazte patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén.